Así que mis felicitaciones a los pastores de esta iglesia. Estoy gratamente impresionado. ¿Y cuál es la clave de esto? Yo salí de mi casa, bueno, venía en el camino, no te preocupes tanto. Aquí, como dicen los americanos, you never late. Tú nunca llegas tarde en República Dominicana. Pero cuando llegué ya esto estaba casi lleno. Digo, no, yo creo que estoy en el lugar equivocado. Esta gente o son ingleses o son suizos, porque son muy puntuales. Así que empezando me han sido de bendición a mi vida. Y quisiera haber traído, nada más me invitaron a mí, no invitaron a todos los hermanos de mi iglesia, yo lo hubiese traído para que aprendiera a ser puntual. Así que la próxima vez hay que invitarme a mí y a ellos también. Por otro lado, me siento muy agradecido y privilegiado por la invitación que se me ha hecho. Algunos hermanos, ay, qué bueno que usted vino. Yo digo al revés, qué bueno que me invitaron. Me siento muy, muy agradecido y traigo saludos de mis hermanos y de nuestra iglesia. Y les reitero que estoy gratamente impresionado de vuestra puntualidad. Que así sea también vuestra vida en fidelidad y obediencia a nuestro Señor. Dios le bendiga mucho. Bien, se nos ha pedido, y a mí entre ellos, hablar del perfil a mí me toca, creo que perfil del sacerdote en el siglo XXI. Y el texto que he escogido para esto es un texto donde la palabra sacerdocio, un pasaje donde la palabra sacerdocio es repetida 2 veces, lo cual el escritor divino hace énfasis sobre eso. Así que les invito por favor a ir a la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 2 y el verso 9. Ojalá que después mi iglesia no vaya, pero usted no estaba difamando allí, porque nosotros no somos puntuales, no, estaba elogiándolo a ellos para que ustedes lo imiten. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y el verso 9. Así que voy a leer. Leo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo se encuentra en un pasaje donde el escritor divino enfatiza la gran diferencia que hay entre creyentes e incrédulos. Y creo que ha sido mis felicitaciones a los que escogieron hablar del sacerdocio. Y digo esto porque el pasaje donde esto se encuentra y donde hace énfasis el Nuevo Testamento, el énfasis es y repito, la gran diferencia que hay entre creyentes e incrédulos. Nótense a partir del versículo número 4 de este texto. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Nótense que él comienza con esa diferencia. Acercándose a él, piedra viva, la cual él, es decir, Cristo, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5. Vosotros también como piedra viva sed edificado. Entonces exhorta como casa espiritual y sacerdocio santo. Lo leímos en el 9 y aquí lo repite en el 5. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero, o una partícula de contraste, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así que notamos
que el versículo 9 está dentro de un contexto, y repetimos, donde el escritor quiere enfatizar a los verdaderos creyentes de esa gran diferencia. Me parece el tema tan atinado en este tiempo, y como nos introducía el pastor Faustino, de que debemos establecer una gran diferencia con los demás hombres. Y eso es parte precisamente del sacerdocio creyente. Y el verso 8 agrega: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Todo el mundo quiere ser cristiano, todo el mundo quiere ir al cielo, pero cuando viene la palabra, espérate, hasta ahí no. Tropiezan, porque está en contra de los deseos carnales del hombre natural y de su inclinación a las cosas mundanas. Ahí es que ellos tropiezan. Cuando Cristo quiere ser el rey o señor de ellos y gobernar sus vidas, es cuando Cristo se establece como Señor nuestro, Rey nuestro, que la gente comienza a retraerse. Y de eso habla aquí este pasaje, y que hemos escogido el versículo 9. Al llegar al versículo 9, entonces, él trae un elogio glorioso, más es lo mismo que pero, es una partícula gramatical de contraste, más vosotros. A mí particularmente no me gusta usar mucho la palabra vosotros, porque vosotros para el dominicano es una palabra distante. Si yo le digo a alguien vos, quizás cree que estoy hablando de Juan Bosch, que es el singular de vosotros. Me gusta más ustedes. Así que si me permiten leer en dominicano, más ustedes, los que estáis aquí, los que son salvos por la gracia de Cristo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Aquí comienza con la diferencia y ahora dice el propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y enfocando el versículo vemos dos grandes asuntos: los beneficiados y los beneficios. Los beneficiados, ustedes, los que estáis aquí. ¿Y cuál es el beneficio? Linaje escogido. La verdadera nobleza que hay sobre la tierra no es la reina de Inglaterra, ni el rey de España, ni esos reyes. Los verdaderos creyentes son la verdadera nobleza, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nadie como ellos. Sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos también una nación, somos un país espiritual, un país que el hombre no puede ver. Nosotros pertenecemos a un país espiritual. Dice la Escritura: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero el que nace de nuevo ve el reino de Dios. Nosotros somos una nación, una provincia invisible del reino de Dios. Y luego finalmente el objeto. Así que los beneficiados, el beneficio y el objeto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De donde se infiere pues que todo cristiano es un sacerdote de Dios, y un sacerdocio real. Y real viene de rey, no un sacerdocio del Papa, no, del Rey Jesucristo. Real sacerdocio. Y el sacerdocio bajo la ley fue algo muy valioso, muy honroso, un oficio sagrado y muy honorable, al punto que un rey, el rey Usía, quiso ser sacerdote. El ser rey no le fue suficiente, él quiso ofrendar o hacer sacrificios en el templo. Él quería también ser sacerdote. Y nosotros somos sacerdotes, real sacerdocio. Ahora bien, ¿sobre qué será el estudio en esta ocasión? Bueno, se me ha pedido hablar sobre el perfil del sacerdocio del creyente en el nuevo pacto. Perfil del sacerdocio del creyente en el nuevo pacto. Inmediatamente hacemos una pregunta:
¿Y qué es un perfil? El perfil está compuesto de dos elementos: lo que la persona es y lo que hace. Eso es lo que es el perfil de algo. Por ejemplo, fulano, él es policía y guarda el banco. Ese es su perfil. Para guardar el banco se necesitamos un perfil, que sea policía y que guarde el banco. El perfil entonces es eso, dos cosas, ¿eh? ¿Qué es? Lo que es y lo que hace. Así que enfocaremos sobre eso. Lo que es el sacerdote y lo que hace el sacerdote. Y se me han sugerido algunos puntos. Esto es su disciplina, su responsabilidad, su integridad. Así que primero empecemos lo que es el sacerdote del nuevo pacto. Y hablaremos en términos generales, porque luego hay otros expositores que bajan a los particulares. Así que el punto ahora son los generales. ¿Qué es el sacerdote? Él es cristiano. Él es un creyente, hijo de Dios, adoptado en la familia de Abraham mediante la fe en el Señor Jesucristo. En otro lugar lo dice de este modo: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ellos quiénes son? Ellos son regenerados, han sido nacidos de nuevo. Ellos oyeron el evangelio, creyeron el evangelio y fueron sellados con el Espíritu Santo. Y el sello, dependiendo del sello que tenga la carta en el correo, así será su destino. Hay un sello para Estados Unidos, hay un sello para la capital, hay un sello para Europa, pero el vuestro es un sello santo, inclinados a dejar el mal y hacer el bien para la gloria de Dios. Son sellados, un sello santo, pero el punto de ello es su fe. Son regenerados. ¿Y generado de qué es? Bueno, Génesis dice el principio. Ellos tienen un nuevo inicio, un nuevo principio. Son regenerados mediante la fe. Ahora bien, hay dos cosas por las cuales ellos sustentan lo que ellos son: la revelación de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. Habiendo oído la verdad, el evangelio. ¿Quién reveló el evangelio? Dios. Así que ellos comienzan con un conocimiento. No todo conocimiento es salvífico. Hay luces que alumbran pero no calientan. La luna alumbra pero no calienta. El sol alumbra y calienta. La luz de ellos es divina. Alumbra y calienta el corazón. Confiar y obedecer al Señor Jesucristo. Fueron también, como he dicho, sellados con el Espíritu Santo, o inclinados a buscar una vida de santidad. Así que lo primero es la revelación y lo segundo, la iluminación. Ahí es que se basa lo que ellos son. Revelación, evangelio. Iluminación. ¿Cómo que se va el sonido? ¿No se va? ¿O es que yo hablo muy alto? ¿O está bien así? ¿Sigo para adelante? Seguimos. Y lo otro es iluminación. Miles, bueno, millones de personas han oído el evangelio y no se convierten, porque no han sido iluminados. Es decir, que es un conocimiento doble, como he dicho: ilumina y calienta. Ambas cosas. Así que es una revelación divina, el evangelio, y es una iluminación. El que no nace de nuevo no puede ver. Ahora ellos han sido nacidos de nuevo. Ellos ven. Ellos nunca han visto con los ojos de la cara a Jesucristo, pero ellos obedecen más a Jesucristo a que le hable a otra persona. Es decir, que ellos están viendo invisible. Ellos tienen una iluminación del Espíritu Santo.
Cuando ellos oyeron el evangelio y hablaron de pecador, el nombre de ellos nunca fue dicho o mencionado en el púlpito. Sin embargo, ellos reaccionaron y actuaron como si se hubiese dicho su propio nombre. Fueron iluminados como si el Espíritu Santo les llamase. Algunos de ellos oyeron una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que una 4ª vez se entregaron al Señor Jesucristo. Pero nadie mencionó su nombre. Dios los llamó. Fueron iluminados por el Espíritu Santo. Así que lo primero de lo que Él es un hijo de Dios, un regenerado. Lo segundo de Él es su identidad. Y aquí hacemos un contraste. Una cosa es su perfil, es decir, lo que Él es y lo que Él hace, y otra cosa es su identidad. Y la identidad es lo que Él es y lo que tiene. Lo que Él es y lo que tiene. Fulano es rico. Que Él es médico y que tiene millones. Entonces decimos fulano es rico. Así que eso tiene una diferencia, la identidad con el perfil. ¿Y cuál es su identidad? Hay un texto en el Nuevo Testamento que lo pone de esta manera. Voy a leerlo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. 1 de Juan 5:1. Así que Él posee fe. Y que Él tiene el amor de Cristo en su corazón. Esa es su riqueza. Eso es lo que le identifica. Decimos que una identidad es cuando una persona por su rasgo es conocido por otro. Lo que identifica al creyente es que ama. En esto se identificarán o conocerán todo que sois mis discípulos. ¿En qué aman? Esa es su riqueza. En que ellos aman. Y el amor es lo que evidencia que tienen fe. Porque la fe obra por el amor. De manera que si no tienen amor, la fe es falsa. Si tienen fe, van a amar. Y en eso seremos conocidos. Su identidad. ¿Y qué es la identidad? Conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracteriza frente a los demás. El tipo era un bocón. Maltrataba a su esposa, ahora es un corderito. Le cambiaron los rasgos. Ahora él ama a su mujer, ama a sus hijos, ama su trabajo, ama a los hermanos, ama al Señor Jesucristo. Su identidad ha sido cambiada. Y su identidad es un buen carácter. Y aquí hay que hacer una diferencia también entre lo que es personalidad de lo que es carácter. La personalidad es la manera en que yo me desenvuelvo. El carácter tiene que ver más con asuntos morales. Por ejemplo, usted lee en el libro de los Hechos, capítulo 19, que Apolo era de espíritu fervoroso. ¿Él era más malo o más bueno que Pablo? No, los dos eran buenos. Moralmente eran buenos, gente de buen carácter. Pero eran de diferente personalidad. De manera que el sacerdocio del Nuevo Testamento, unos pueden ser introvertidos, otros pueden ser no tan introvertidos, unos son tímidos, otros son parlanchines, unos actúan de una manera, otros de otra. Hay predicadores que se ponen en el púlpito y no mueven la mano, pero yo no, yo tengo que moverla y saltar y brincar, porque mi personalidad es diferente, pero eso no afecta mi carácter. Y en cuanto al carácter del sacerdocio, es de 2 aspectos también. Delante de Dios sin mancha. La justicia perfecta de Jesucristo le fue imputada mediante la fe. Cuando ellos van a Cristo, no son ellos que van, de Cristo estáis revestidos, dice Gálatas.
Así que delante de Dios, nunca temas acercarte a Él, querido sacerdote. Nunca, aun cuando tú peques, no te alejes, no cometas el error de Pedro. ¿Y cuál fue el error de Pedro? Oh, que aquella noche cuando hubo la pesca milagrosa, Pedro vio la santidad de Cristo y dijo, apártate de mí. No, no, no. Y le vino la razón, porque soy pecador. Al revés, no te vayas porque soy pecador. Porque de Cristo estáis revestidos. Y digo esto porque hay hermanos que cuando cometen 1, 2, 3 pecados, lo que sea, salen corriendo de la iglesia y es al revés. La iglesia es un hospital. Cuando yo estoy enfermo necesito el médico, no cuando estoy bueno. Así que en cuanto a su identidad, él es un hombre que ama a Dios y ama a los otros, y él está vestido con la justicia de Cristo. Y él es un hombre de buen carácter, lo que llamaríamos un hombre honesto. ¿Y qué es un hombre honesto? Es una persona de porte serio, de peso renuente, de manera modesta y amable, lo opuesto a ligereza, vanidad, alegrón, lo que llamaríamos alguien respetable. Nosotros nos criamos en barrios, y en los barrios había gente alegrones. El sacerdocio no es así. Aunque él pueda tener una personalidad extrovertida, él no es un alegrón. Él es un hombre de respeto. Dice la Escritura, delante de las canas te levantarás. Así que todo el mundo tiene que levantarse, porque yo tengo canas. El mismo respeto que nos dan la edad y las canas, debe nosotros tratar, por nuestra manera de ejercer el sacerdocio y el amor de Cristo, que los demás nos vean. Así que hemos visto en primer lugar lo que es el sacerdote. Vimos su perfil en cuanto a lo que él es, un verdadero creyente, y su identidad, un verdadero creyente, y el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. En segundo lugar, lo que hace el sumo sacerdote del nuevo pacto, en cuanto a su perfil. Volvamos pues a 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo número 5. Leo. Y voy a estar sustituyendo el vosotros por ustedes. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En este versículo se pueden ver 3 asuntos. Un elemento componente, piedras vivas. Son piedras, pero vivas. Una exhortación, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y un propósito u objetivo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que al leer el versículo y desglosar, podemos inferir lo siguiente, que el sacerdote del nuevo pacto es un carpintero o constructor. Él tiene que trabajar en la edificación de una casa. No una casa de asunto material, sino una casa de asunto espiritual. Casa espiritual y sacerdocio santo. Él construye. Dios está construyendo, por así decirlo, un templo sobre la tierra, y los sacerdotes son aquellos que Él ha escogido para construir ese templo. Su oficio entonces es una casa espiritual, construirse Él mismo antes de que Él pueda ayudar a construir la santidad de su mujer, de sus hijos, de sus amigos, de sus hermanos. Primero Él mismo, a Él y luego al prójimo en general. Pero Él también tiene una disciplina para lograr esto. Y la disciplina podemos leerla en 1 Corintios capítulo 9, los versículos 26 al 27. Y creo que esto traerá un reto a todos los que hoy estamos aquí.
Así que leo yo en 1 Corintios 9. Dice el apóstol: yo de esta manera corro, no como sin tener meta, es decir, que él tiene una meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Él tiene una disciplina. ¿Y qué hace con tu cuerpo? Lo pongo en servidumbre, en servicio a Cristo. ¿Y por qué lo hace? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Del versículo entonces inferimos que no hay un punto fijo donde el sacerdote del nuevo pacto pueda detenerse. Es una carrera. O dicho de otro modo, no hay lugar en el sacerdote del nuevo pacto al conformismo. ¿Y qué usted quiere decir con eso? Estando yo en la universidad, aprendí de un profesor algo que me impactó. Estoy hablando de hace quizá 40 años o más. Pero dijo algo que todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Y él decía lo siguiente: no es lo mismo 20 años de experiencia que un año 20 veces. Me explico. Hay cristianos que tienen 5, 6, 7, 8, 10 años en la fe, pero parece como si fuera uno solo multiplicado por 10. Son conformistas. Pero hay otros que tienen 10 años en la vida cristiana y han vivido una vida disciplinada. No hay punto en la vida cristiana de detenerse. Hay que avanzar, hay que progresar constantemente. Como oraba el pastor al iniciar aquí, orándole a Dios que salgamos mejores de lo que entramos. Entonces viene la pregunta para ti. ¿Eres tú de los que tienen 10 años de experiencia o un año 10 veces? Sí, porque hay gente que van a la iglesia, vienen a la iglesia, salen de la iglesia, pero son lo mismo. Como dice el apóstol Pablo o el autor a los hebreos, debiendo haber sido maestro, es necesario que le hablen de arrepentimiento, de la justificación de la fe, otra vez. En un sacerdote del Nuevo Testamento no se espera que haga así. Y quisiera aquí en tu labor de sacerdocio traer algo que, aunque Pablo lo escribió a Timoteo como un ministro, creo que aplica a todo creyente. Te invito por favor a ir a 1 Timoteo capítulo 4. Vamos allá. 1 Timoteo capítulo 4. Versos 15 y 16. Estoy hablando de lo que hace el sacerdote del Nuevo Testamento. Vimos lo que él es: un regenerado. Mediante la fe ha sido adoptado en la familia de Dios. Heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y en su corazón él tiene además el amor de Dios. Estamos ahora lo que él hace, y uno de los asuntos que él hace es disciplina, y disciplina espiritual. No hay conformismo. No es que ya me salvé y se acabó y ya yo soy salvo. No, eso es ajeno al Nuevo Testamento. Voy a leer pues los versículos 15 y 16. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Y le vamos a preguntar, porque la Biblia habla, uno le pregunta y la Biblia responde. Mire usted cómo le vamos a preguntar y le vamos a poner a hablar la Biblia. Biblia. O a Pablo le vamos a preguntar a Pablo, que fue el que escribió no la Biblia, Pablo, ¿y por qué tú exhortas a Timoteo diciéndole que se ocupe en esas cosas, que permanece en ella? ¿Para qué tú lo exhortas? Y oiga la respuesta que el mismo Pablo da: para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego agrega el 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o enseñanza.
persiste en ello. Pues, y aquí viene el punto, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. La obra del sacerdocio, según dice Hebreo, es ofrecer sacrificios espirituales constantemente. Esa es su labor, ofrecer sacrificios espirituales por él y por otros. Ahora tomemos el caso de un sacerdocio común, un hombre cualquiera, cabeza de familia, tiene esposa, tiene hijo. Dice aquí que él debe ocuparse, que debe permanecer para que su aprovechamiento sea visto. Si el padre de familia, el sacerdote del hogar, su aprovechamiento en la fe no es visto, entonces los demás no serán beneficiados. Vuelvo sobre mis pasos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella. ¿Hoy para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nótense que cuando el aprovechamiento sea visto, en este caso de Timoteo, va a traer un beneficio doble, un beneficio personal y un beneficio colectivo. Un beneficio a él, y en el caso del padre de familia, un beneficio a él como creyente y un beneficio a su esposa y a sus hijos. Pero tiene que verse el aprovechamiento. El éxito del sacerdote del Nuevo Testamento depende de su progreso en la vida espiritual. De su progreso en la vida espiritual. Señor predicador, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que siendo Timoteo salvo, le dice que se salvará a él? Pero él no era salvo ya. Permíteme explicar. Él era salvo, sí y no. ¿Y qué es eso sí y no? Cristo me salva de tres aspectos. Cristo me salva de la culpa del pecado. Es decir, el pecado que yo heredé en Adán es pagado totalmente por el Señor Jesucristo. Y entonces me visten con la obediencia perfecta del Señor Jesucristo, me justifican y me adopta Dios en su familia. Así que lo primero que hace Cristo es que me salva ¿de qué? De la culpa del pecado. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado, dice Mateo capítulo 1, versículo 20. Pero Cristo también me salva del dominio del pecado. Me explico. Un hombre incrédulo, él todos los viernes en la tarde, casado con 3 hijos, todos los viernes en la tarde eran de él. Y él se iba para la autopista. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Se convierte al hombre al Señor Jesucristo. Y viene el enemigo, él viene en la mañana y le dice: cámbiate bien, perfúmate, esta tarde nos vamos, los viernes son tuyos. Pero él es creyente y entonces le dice al tentador: no, Cristo me redimió. Nótense que el enemigo le tienta para dominarlo como lo hacía siempre. Ahora él rehúsa, él resiste el pecado y le salva del dominio del pecado. Y Cristo también me salva de la consecuencia del pecado, o lo que es lo mismo, el infierno. Así que cuando dice a Timoteo, te salvarás a ti mismo, es cada día tendrá mejor testimonio, cada día será mejor creyente, cada día más crecerá en la gracia. Está hablando de la salvación del dominio del pecado. Por lo tanto, el sacerdocio, cuando él es un hombre que su éxito y su progreso en la vida cristiana va en aumento, su aprovechamiento será visto por su mujer, por sus hijos, por sus amigos, y ese aprovechamiento o progreso será también con una tremenda influencia para salvar a otros, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Por eso decíamos que el sacerdote primero debe trabajar con sí mismo antes de ser beneficio a otros. Y aquí el pasaje habla de dos cosas: que cuando él progrese en la vida cristiana habrá dos grandes beneficios: un beneficio personal, se salvará a sí mismo, y un beneficio colectivo a los que le vean, a los que le escuchen, a los que están a tu alrededor.
Así que esa es la disciplina del sacerdocio del Nuevo Testamento. Cuando uno viene a la ciudad de Santiago, por ejemplo, si viene de Santo Domingo, hay un letrero que dice Santiago, 20 kilómetros. Y tú sigues y llega, pero el letrero no llegó. Llegaste tú, pero no el letrero. Amado hermano, que tú no seas un letrero que le diga a otro cómo llegar y tú no llegues. Porque hay mucha gente que son letreros. Ellos le dicen a todo el mundo lo que hay que hacer, pero ellos no lo hacen. El sacerdocio del Nuevo Testamento no es un letrero. Él es un hombre donde el aprovechamiento del conocer la mente y voluntad de Dios es palpable en su vida. Pero aparte de la disciplina, en lo que él hace está algo que me han pedido, su integridad. Su integridad. Es aceptado entre los estudiosos de las Escrituras que el Nuevo Testamento, especialmente el Nuevo Testamento, es un libro de conceptos más que de palabras. Dicho de otro modo, que hay palabras que no están en el Nuevo Testamento, pero sí el concepto. Por ejemplo, pecado original, usted no va a encontrar esa palabra en el Nuevo Testamento. La Santa Trinidad, eso usted no lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, pero el concepto está allí. Así también la palabra integridad. Hasta donde mi conocimiento me llega, no he visto esta palabra en el Nuevo Pacto. Es decir, la integridad de un cristiano. Pero el concepto sí está. ¿Y dónde está el concepto? Les invito a ir ahora a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo número 1. Yo me he subido aquí con miedo porque me va a hacer señas y me paso del tiempo. Y estoy atento. Pero gracias, lo apreciaría. Filipenses capítulo número 1. Versículos 9 y 10. Estamos hablando, gracias, estamos hablando, ya me enseño. Estamos hablando de la integridad del sacerdocio del Nuevo Testamento. Déjame ir rápido porque estoy bien atrasado. Versículos 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, y en ciencia y en todo conocimiento. ¿Y para qué, Pablo? ¿Para qué tú quieres que nosotros crezcamos en ciencia o en conocimiento y discernimiento? ¿Para qué tú quieres eso? Y el versículo 10, él me responde o nos responde: para que aprobéis lo mejor. ¿Con qué fin? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Eso es integridad. La integridad tiene dos partes. Una interna, sinceros, y una externa, irreprensibles. Eso es lo que llamamos integridad. Una conducta correcta, motivada correctamente. Integridad es pues una conducta correcta, motivada correctamente. Es decir, que mi motivación sea la palabra de Dios, la gloria de Dios, y yo actuar conforme a lo que Él me mande. Pero también debo decir que la integridad es un don de Dios y a su vez una virtud. Cuando digo un don de Dios es porque Pablo lo está pidiendo, y esto pido en oración, para que ustedes sean íntegros. Es decir, que el hombre no puede obtener eso a menos que Dios se lo dé. Así que por un lado es una gracia, es un don de Dios, pero por el otro lado una virtud. ¿Y qué es una virtud? Algo que se cultiva. En la gracia es necesaria la colaboración del creyente. Es decir, es un don, pero me lo da y yo también debo cultivarlo para que aprobéis lo mejor. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la integridad, hay dos tipos de integridad: la integridad humana y la integridad divina. ¿Cuál es la integridad humana? Hay personas que no son cristianos, que son padres ejemplares, esposos fieles, trabajadores, ahorradores, cooperadores, serviciales, pero ellos nunca se han convertido al Señor Jesucristo.
¿Son ellos íntegros? Sí, pero esa integridad es humana, es para la aprobación de los otros y para él mismo exaltarse y hacer el bien. Pero la integridad que habla el pasaje es motivada por la gracia de Dios en el corazón del creyente. Lo mismo hay una sinceridad divina y hay una sinceridad humana. Dice en otro lugar, con sencillez y sinceridad de Dios, 2 Corintios 1:12, oigan, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Así que nótense, sinceridad de Dios, dice él allí en el pasaje, nos hemos conducido. Así que vuelvo al punto, la integridad cristiana tiene dos partes, sinceridad de Dios y una conducta concomitante o de acuerdo a lo que uno cree. Ahora he dicho sinceridad de Dios. ¿Usted conoce gente que dice que yo no tengo pelo en la lengua? ¿Son ellos sinceros? Sí, son sinceros. Pero eso no es divino. Imagínate tú que tú venga y me golpea, ahora me insulte. Y me dice, flaco, chiquito, calvo. Y yo respondo, grande, feo. ¿Fui yo sincero? ¿Seguro? ¿Fui sincero? Pero eso no es divino. La sinceridad divina es diferente. Amad a vuestros enemigos, orad por lo que os ultrajan. Así que no confundamos. Y el sacerdocio del nuevo pacto es sincero, es irreprensible, esa es su integridad, pero divina, no humana. Es decir, que él no reacciona, él actúa. Él me insulta y en lugar de yo reaccionar, es decir, que hablar en la misma manera en que él me habla, él me insulta y yo le insulto. O él me ama y yo le amo. Eso es humano. Eso es humano. Pero si él me insulta y yo le amo, eso es divino. Sinceridad de Dios y sinceridad de los hombres. ¿Y qué entonces andar en integridad? Cuando una persona se conduce en integridad, será andando bajo el temor a Dios. Y lo que él hace se da en conformidad a lo que él cree. Eso sería la integridad. Con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Así que el verdadero creyente, por necesidad, algún rasgo de sinceridad, él tiene en el corazón. Pero él también hay otra parte de la integridad, irreprensible. ¿Y qué significa irreprensible? ¿Que él nunca peca? No, no hay hombre que no peque en esta tierra. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo número 20. Irreprensible es que nadie puede acusarlo justamente de algo escandaloso o injusto. Eso es lo que se llama irreprensible. Y digo que nadie puede acusarlo justamente, porque el Señor Jesucristo y los apóstoles fueron acusados injustamente y aún llevados a los tribunales. Pero eso no le quitó a ellos que fuesen irreprensibles. Es decir, irreprensible es que todo el mundo te vea como un hombre que llamamos bueno. El sacerdote de cierto sufrirá, será calumniado, pero injustamente. Y aunque él sufra, conocerá luego el gozo del Señor Jesucristo. Tengo alguna otra cosa más, pero voy a traer una más. Y es hablar de la influencia que tiene la integridad y el poder que tiene la integridad. Y dos versículos rápidamente. 2 Corintios 3:2. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Es decir, que la integridad puede ser vista, puede ser leída por otros.
tiene una tremenda influencia. Dice la Escritura que Herodes, que era lo que llamaríamos hoy un Pablo Escobar, narcotráfico y asesino, oía a Juan de buena gana. Es decir, que la integridad de Juan el Bautista influía en él y él le oía de buena gana. Tiene una influencia tremenda y un poder tremendo sobre la conciencia ajena, la integridad del sacerdote del Nuevo Testamento. Y luego, ustedes saben lo que los corintios decían de Pablo, que él se robaba el dinero, que no era apóstol, 20,000 cosas, y después lloraban por él. ¿Qué lo ganó? La integridad del hombre. La influencia sobre ellos. Y de todo esto aprendemos que la honra del reverendo no lo da el título. Sí, porque hay mucha gente que, a mí llámame reverendo, eso no lo da el título, sino una vida de integridad. Esta gracia tiene tal poder que aún los impíos sienten en sus conciencias esa fuerte influencia, la cual puede durar años en la memoria ajena, como fue el caso de Herodes. Años después todavía recordaba con agrado el testimonio de Juan. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos el perfil del sacerdote del nuevo pacto y en dos partes. El perfil de algo es lo que él es y lo que él hace. Y en cuanto se puso que él es un verdadero cristiano, un hijo de Dios, adoptado en la familia de Abraham mediante la fe en Cristo. Y su identidad. Él es cristiano y lo que él tiene, el amor de Dios en su corazón. Y eso es lo que el sacerdote va a hacer, amar. Ahora bien, aquí debo destacar algo, y yo creo que es necesario. La mayor cuota del que perdona, la mayor cuota siempre es del que ama y del que perdona, no del otro. Me explico. De tal manera amó Dios al mundo que mató a su hijo. ¿Y para qué? Para que todo aquel que en él crea sea salvo. ¿De quién fue el mayor trabajo? De Dios. ¿Y por qué el mayor trabajo fue de él? Porque amó. El sacerdote debe ser igual. Él no está tan atento a lo que los otros hacen, sino lo que él tiene que hacer con otros. Porque él es un sacerdote. Él está intercediendo delante de Dios a favor de él y de otros. Y él tiene que hacer sacrificios espirituales constantemente a favor de otros, de su mujer, de sus hijos, de sus amigos. Y aplica también el perdón. ¿En qué sentido? Si usted encuentra en la iglesia de los Corintios, si me pasa un par de minutos, permítame. En la iglesia de los Corintios hubo un hombre con un pecado escandaloso, escandaloso. Este hombre se enamoró, para dramatizar el asunto, de la mujer de su papá, se la quitó y se acostó con ella. Y estaba en la iglesia como si nada. El hombre se arrepiente. Y en la segunda carta, en el capítulo número 2, Pablo no dice nada de lo que él tiene que hacer. La responsabilidad fue a la iglesia que se le echó. Ámenlo. Ámenlo, pero de él no dice nada. Simplemente se arrepintió, recíbelo. De ustedes amar. Y le digo esto porque el día pasado me topé con una persona, me dice: pastor, es que usted no me visita. Pues visítame tú. La responsabilidad es del que ama, del que perdona. Sí, porque nosotros no, que no se arrepintió, que no me dijo que estoy arrepentido. No, porque que si tú perdonas, la cuota mayor es tuya. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo y cumpliendo la ley de Cristo. ¿Saben, amados sacerdotes que estáis aquí, qué es lo que más nos asemeja al Señor Jesucristo? Amar y perdonar. Pero para eso tú vas a sufrir, el otro no. Tú tienes que facilitarle la vida al otro, que el otro, el que cometió pecado, tú tienes que ponerlo que se sienta quieto, tranquilo, y tú tomar la carga como Cristo tomó la tuya. Ese es el corazón del verdadero sacerdote del Nuevo Testamento.
Bien, parece que el tiempo me dio. El Señor le bendiga y oramos. Acepto con gusto el aplauso. ¿Saben por qué? Porque lo que he hecho es de lo que Cristo me ha dado. Y cuando uno lee Romanos 16, usted encontrará que Pablo dice, todo lo el bien que hacían aquellos hermanos y sus nombres, es justo elogiar lo bueno. De modo que yo no lo pienso por mí, yo lo pienso para su gloria. Así que oramos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por darnos a tu bendito Hijo Jesucristo. Gracias por el llamado que tú nos haces en tu palabra de ejercer santamente el sacerdocio que tú nos has dado. Y gracias también por esta iglesia y por convocarnos que en este día tú nuevamente llamarnos a que hagamos una gran diferencia con los hombres del mundo y con el sacerdocio que tú nos has dado. Rogamos, ensancha nuestros corazones al amor y danos un espíritu perdonador. Te lo rogamos dándote gracias en Jesucristo. Amén.